Ahora vamos a hablar de COVID persistente y de encefalomielitis miálgica. Tenemos aquí a dos personas, dos familiares de afectados, y luego a través del teléfono, porque por sus condiciones físicas de salud no han podido estar presentes aquí, dos personas afectadas por la enfermedad. Contamos aquí con Gregorio López, que es un jubilado que después de 42 años dedicado a la educación, primero como maestro y después como profesor de matemáticas en un instituto de secundaria, es padre de un enfermo de COVID persistente que contrajo la enfermedad en marzo de 2020. Y también está con nosotros Ignacio Martín, licenciado en Filología Hispánica y CEO de una pequeña empresa de actividades y viajes culturales. Su pareja y él pasaron el COVID-19 en la primera ola, cuando ni siquiera había test a disposición de la población y las autoridades indicaban que no debíamos acudir a los centros de salud, salvo si nos encontrábamos muy graves. A él el COVID se le pasó en pocos días, pero a ella le dura todavía. Al principio no sabían lo que estaba pasando. A día de hoy, el 6 de octubre, se cumple un año desde que la OMS reconociera esta enfermedad con una gran cantidad de síntomas incapacitantes. ¿Y qué han hecho las autoridades en España desde entonces para dar respuesta a esta emergencia sanitaria masiva? Quizás Nacho y Gregorio nos pueden decir algo sobre esto, ¿verdad? Bueno, sí, antes que nada, muchísimas gracias a Radio Utopía y a Es lo que hay. Tenéis unos nombres muy importantes. La utopía es hacia donde queremos ir y es lo que hay que analizar, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad. Nosotros llevamos 2 años de enfermedad, los pacientes de COVID persistente, y muchos más años los pacientes de encefalomielitis miálgica. Y no estamos acostumbrados, por desgracia, a tener tanta atención de tantas personas capacitadas, así que intentaremos aprovechar lo mejor posible el tiempo para que las personas que estén al otro lado escuchándonos comprendan todo el alcance de lo que nos está pasando a nosotros y que le podría pasar mañana a cualquiera de ellos. La Organización Mundial de la Salud ya ha publicado hace escasas fechas una estimación de 17 millones de personas con COVID persistente en Europa. Y en España, entre COVID persistente y encefalomielitis miálgica, estaríamos hablando de una cifra cercana a los 3 millones de personas. ¡Qué barbaridad! Son estimaciones, no son cifras oficiales porque directamente no se está haciendo un conteo oficial, pero son estimaciones basadas en la información que tienen los médicos y los documentos científicos. Nosotros somos una plataforma que se ha creado sobre la necesidad que surge del desamparo. La plataforma se llama Movilización Persistente y, bueno, ahí viene el nombre de COVID persistente, evidentemente, y viene de la convicción de que si no nos movilizamos, a pesar de que nuestros familiares están sufriendo, nuestros derechos van a seguir siendo vulnerados. Yo tengo aquí un artículo de la Constitución Española, que es el artículo 43, donde dice: se reconoce el derecho a la protección de las acciones necesarios. La ley establecerá derechos y deberes al respecto. Los derechos son los nuestros, que son los que están siendo atropellados y con ellos está causando mucho sufrimiento, y los deberes son los de ese gobierno de España y esos gobiernos autonómicos, que ninguno de ellos están actuando a la altura de la mayor emergencia sanitaria que hay después de la gran mortandad que causó la COVID-19. De hecho, ni siquiera se nos está informando de la gravedad que implica que entre un 10 y un 14% de las personas que tienen una infección leve acabarán desarrollando COVID persistente, y entre un 14 y un 50% la enfermedad de encefalomielitis miálgica. La encefalomielitis miálgica se conoce desde los años 60. Es una enfermedad posviral. Igual que el COVID persistente es una enfermedad posviral. Las personas que tienen COVID persistente, gran parte de ellas están desarrollando también encefalomielitis miálgica. Por eso nos hemos unido familiares y pacientes de COVID persistente y de encefalomielitis miálgica, y vamos a hacer una convocatoria en Madrid, en Sevilla y en Barcelona el próximo 8 de octubre. Y el próximo 8 de octubre yo voy a hacer un llamamiento a que estén allí los familiares de las personas que están padeciendo, porque lamentablemente mi mujer no puede estar aquí, el hijo de Gregorio tampoco, y por teléfono va a ser difícil. Mi mujer hay días que tiene muy buenos y otros días que los tiene bastante malos. Hoy nos ha tocado malo, ayer estaba mal y hoy también está regular. Bárbara ya hace tiempo que tienen 38 años, 38 años mi mujer, y Bárbara creo que
ahora hablaremos con ella. Hace tiempo que no tiene días buenos. Y como ellos hay entre 2 y 3 millones de personas en España, porque los casos de encefalomielitis miálgica se han agravado mucho a raíz de los contagios de COVID y se ha disparado la cantidad. Y sin embargo de esta realidad no se está hablando apenas. Veis que tenemos mascarilla porque para nosotros el COVID es un gran riesgo y para nuestros familiares también cada vez que hay una reinfección. Entonces, bueno, yo quiero que todo el mundo tenga en mente la fecha del 8 de octubre y que todo el mundo tenga en mente que el COVID no ha pasado todavía para muchas personas. Pedro Sánchez está enfermo de COVID ahora, seguramente se está cuidando y esperemos que los buenos médicos que hay en este país le presten su mejor atención. También la demandamos para el resto de personas, esa atención, sobre todo las que tienen COVID persistente y encefalomielitis miálgica. Pero aquí está Gregorio que puede contar muchas cosas también. Bueno, yo quiero aquí romper una lanza por toda aquella gente que cumpliendo con su obligación cogió el COVID. Hay un porrón de enfermeras, médicos, gente que estaba cuidando en las residencias que han pillado el COVID. Esto es una enfermedad femenina. No porque las mujeres tengan peor salud que los hombres, sino porque la mayoría de las mujeres eran las que estaban tenían una profesión de riesgo. La mayoría de las mujeres estaban cuidando a personas mayores en las residencias. Hay una mayoría de mujeres que son enfermeras. Entonces, bueno, hoy en día estas mujeres han sido las que están, no sé, pasando de la enfermedad en mayor número y posiblemente también con mayor gravedad. Por tanto, vamos a ver. Creo, en fin, no sé, que las personas que han cogido una enfermedad en su trabajo se merecen, en fin, un tremendo respeto. Y este respeto no se está produciendo. Como ha dicho Nacho, esto ha sido una enfermedad olvidada. Yo entiendo ahora mismo que el país tiene que salir adelante. Es un país que vive del turismo y entonces no podemos alarmar a la gente, porque si decimos, en fin, no sé, que hay, no sé, un riesgo grave, no sé qué, no sé cuántas, no vendrán los turistas. Tampoco la gente irá a los restaurantes ni irá a los bares. El país no se puede paralizar, pero no se pueden dar mensajes como que esto ha pasado, mensajes que trivializan la enfermedad. Por ejemplo, el otro día el doctor Simón, que es responsable en parte de lo que ha pasado, porque trivializó esta enfermedad, cuando ya se sabía que estaba en el mes de febrero en los carnavales, la enfermedad estaba aquí, él estuvo diciendo que aquí, en fin, que había un enfermo, que había no sé qué tal, pero en fin, lo trivializó. Se hicieron manifestaciones que extendieron la enfermedad lo mismo que la pólvora. Un partido de fútbol, el Athletic de Madrid-Milán, la manifestación de las mujeres, que bueno, a mí me parecía muy oportuna, pero no era el momento más adecuado para concentrar ahí a una población, saliendo como salieron un montón de gente infectada, entre ellas gente que estaba en el gobierno, como fue la vicepresidenta. Entonces, la enfermedad, como vuelvo a repetir, no se puede obviar, el país tiene que seguir funcionando, pero tenemos primeramente, en fin, no sé, que avisar de que el riesgo no ha pasado. Y en segundo lugar, habrá que tener en cuenta a estos enfermos. Enfermos, en fin, no sé, que como ha dicho Nacho, se merecen, según la Constitución, una atención. Son gente que se les está exigiendo pagar sus impuestos. Que me parece correcto. Todos tenemos obligación de contribuir, en fin, no sé, a mantener los servicios públicos. Pero cuando les ha tocado el chinazo y han quedado en la cuneta, nosotros ahora mismo, los que nos hemos quedado sanos, la gente, no sé, que estamos contribuyendo, no sé, a atender a la gente que ha quedado en la cuneta, tenemos obligaciones, no sé, de atenderles a ellos. Hay casos que son indignantes. Yo voy a citar uno. El caso de una enfermera que coge el COVID y se queda, no sé, con estas secuelas del COVID persistente. Le termina su contrato y es despedida. Y es desahuciada de su casa por falta de pago del alquiler. Es algo indignante. Cito este caso porque es, en fin, no sé, un caso que es paradigmático de lo que está pasando con esto. Entonces están metiendo esto debajo de la alfombra. Entonces, bueno, nosotros pedimos a esos médicos que han quedado enfermos como consecuencia de cumplir con su obligación, a la gente, a los sanitarios, a la gente esta, bueno, primeramente, en fin, no sé, reconocer, en fin, la labor que están haciendo, porque todos sabemos, en fin, no sé, que a los recortes sanitarios se le une, en fin, no sé, el problema causado por esta pandemia. Ha multiplicado la necesidad, en fin, no sé, de atención a los enfermos. Pero creo, en fin, no sé, que tengan en cuenta, en fin, no sé, la problemática que presentan estos enfermos, que es una enfermedad que no está protocolizada, o sea, no existe un protocolo para saber, porque bueno, si a un enfermo del COVID persistente se le hace las pruebas estas, no da positivo. Entonces, como no das positivo, no tienes la enfermedad, oye.
La prueba no da que tienes la enfermedad, pero a lo mejor es que la prueba que me has hecho no es la adecuada para determinar si tengo o no tengo la enfermedad. Lo que sí es cierto es que esta gente queda totalmente incapacitada. Se le está dando de alta. Yo no creo, no sé, que una persona, por ejemplo, mi hijo, que es profesor de la universidad, es catedrático de la universidad, tenga ganas, de estar, dado de baja, o que le den una invalidez permanente. Eso es una tragedia para él. Ahora mismo actualmente está trabajando el día que puede y como puede. Tenemos al teléfono a Bárbara Llorente, vosotros la conocéis bien, que tiene 33 años, que es diseñadora gráfica, que enfermó a finales de marzo de 2020 y hace vida en casa-cama, salvo algún día que sale a la calle, pero necesitando andador o bastones. De momento le han concedido un 75% de discapacidad por su situación actual. Antes del COVID estaba perfectamente, como una rosa. Una persona normal, muy activa. Bárbara, no sé si nos escuchas. Sí, hola. Hola, Bárbara. Bárbara, encantado de tenerte aquí. Hola, Bárbara. Hola. Nos gustaría, si puedes, que nos narres, nos cuentes tu estado, tu situación, tu historia de haber cogido el COVID y cómo ha venido todo esto. Ahora mismo, yo cogí el COVID en marzo de 2020 a finales, junto con mi pareja. Mi pareja trabajaba entonces en el Ramón y Cajal, se contagió y bueno, luego me contagié yo. Bueno, desde entonces ha sido un sinfín vivir en casa. Ha sido una situación muy, muy compleja, llena de abandono. También ha habido algunos profesionales sanitarios que sí que han estado ahí, pero siempre tenemos que estar peleando, reclamando y luchando constantemente, la verdad. La verdad que mi evolución ha sido un poco compleja. Yo no tuve un COVID persistente, un COVID que en la fase aguda que necesitase de ingreso. Fui controlada desde el hospital en casa, pero no mejoraba. O sea, tú cogiste el COVID en marzo, o sea, en el inicio, digamos, de la ola. Sí. ¿Llegaste a estar hospitalizada? Estuve en urgencias muchas veces, estuve por la falta de camas en el momento, por la falta de recursos y lo complicado que fue esa época, pues pasaba alguna noche hospitalizada hasta que me hacían las pruebas, veían que no era peligro, que yo me ahogaba, pero no se veía nada, salía más o menos, a veces tenía una pequeña neumonía, infección en la boca, bueno, gastritis, tuve un poco de todo, pero nada que requiriese un ingreso como tal. Pues fui llevada desde casa. Al ver que no mejoraba, me dio un doctor de medicina interna por a finales de abril. Y me dijo que nada, que estuviese tranquila, que yo era una persona joven, que me recuperaría pronto y eso, pero en casa en mayo perdía el conocimiento al hacer las tareas de la casa, continuaba con una fatiga tremenda, infecciones una tras otra. Entonces mi doctora de cabecera se alarmó y se dio cuenta que desaturaba. Y no me iba al hospital, todo bien, hasta que en agosto en una consulta llegué con saturación 86 y entonces mandaron a ingresar a ver qué pasaba. Y desde ahí ha habido, 2 años y medio de continuas infecciones, pero en ese momento me dieron tromboembolismo pulmonar, micro, luego empecé la rehabilitación. Empezaron a darse cuenta que había problemas a nivel neurológico y me la pararon porque no sabían qué me estaba pasando. Y a día de hoy sigo así en consultas, en que muchos me dicen que no saben, otros me dicen que estoy muy nerviosa y es un panorama bastante desesperante. Una ya se va acostumbrando, pero es complicado.
Bárbara, hola, soy Belén. Hola. Una pregunta. ¿En todo momento los síntomas que tienen, que has ido teniendo, se asocian al COVID o han dicho, no, esto es otra enfermedad que no tiene nada que ver con COVID? O no sé, ¿cómo se define por parte del médico, ya tienes COVID persistente? Bueno, eso algunos médicos me han puesto que tengo COVID persistente, que no saben qué me pasa porque todas las pruebas salen bien, pero que tengo un diagnóstico claro. Otros dicen que tengo un problema funcional. Ya. Yo he ido viendo que tengo mucha relación con el tiempo, he visto que tengo mucha relación con la encefalitis miálgica. He ido por mi cuenta a que me vea una doctora especializada en esto y parece ser que sí, que con ella me entendí también y las pautas que me ha dado me han hecho, no es que esté mejor, pero sí un punto de partida para estabilizarme un poco. Pero bueno, con la actividad social todavía estamos ahí viendo porque hay gente, hay especialistas que no saben qué hacer, o que me dicen que estoy nerviosa, o que tengo un problema funcional, que no sé por dónde coger eso, que eso más bien quiere decir que por la infección o por la situación tengo un bloqueo y tengo que aprender a reajustarlo, no sé, hay muchas cosas. O sea, que nos falta también invertir en investigación para aprender un poquito más qué es lo que pasa aquí, ¿no? Exactamente, claro. Necesitamos de investigación porque no hay un marcador que nos diga lo que nos salen bien las pruebas, pero funcionalmente yo no estoy bien. Ya. Hola, buenas tardes, soy Antonio. Mira, quería haceros una pregunta a los tres que estáis participando, porque veo que sois personas jóvenes. ¿Puede ser que cuando tuvisteis el COVID estuvierais en un poco de estado depresivo por estar en ERTE o por cualquier otra circunstancia y os pillara con las defensas bajas y por eso se os ha quedado el COVID persistente? ¿Me permites, Bárbara? Sí, perdón. No, es que no te quiero interrumpir, porque sé que haces un esfuerzo muy grande para contestar. Yo en mi caso, a ver, es difícil dividir las cosas, pero soy una persona con mucha fuerza y me ha agobiado sí que la incertidumbre, pero por cómo estaba, no la situación en sí. Yo la situación la manejé bastante bien y creo que para lo que tengo la manejo bastante bien. Vale, Bárbara. Sí. Hola, soy Nacho. ¿Qué tal? Hola, Nacho. No nos hemos puesto cara todavía, pero nos conocemos porque has diseñado unos carteles maravillosos para la movilización que están ahora mismo circulando por toda Barcelona, por toda Sevilla y por todo Madrid para el 8 de octubre. Bárbara es diseñadora gráfica y os animo a todos a que veáis la expresividad que contiene el cartel. Y yo, como sé que a ti te cuesta más esfuerzo hablar, pues voy a hacer lo que harías tú por mí. El compañero ha hecho una pregunta que ha tocado justamente en la llaga de estos pacientes. Sí. Porque tú me corriges si yo digo algo incorrecto, por favor. Porque precisamente todas las personas en España, en cualquier lugar del mundo, pueden tener en algún momento un problema de una afección, un sufrimiento psicológico o mental. Todas las personas en cualquier lugar del mundo pueden tener en cualquier momento una crisis económica o pueden tener en cualquier momento una cuestión de sobrepeso. Sin embargo, nunca habían sufrido algo como lo que estáis sufriendo vosotras ahora. Entonces, debido a este abandono de los poderes públicos en la información y la formación de los facultativos que no les están dotando de medios ni de investigación, hay algunas personas que desde la poca información están asociando el COVID persistente, que es una realidad física y biológica, a causas psicológicas. Y los médicos que llevan décadas estudiando la encefalomielitis miálgica lo podrán decir muy bien, porque es otra enfermedad posviral muy parecida. Lo que hay de psicológico más bien son las consecuencias del abandono institucional, es decir, el sufrimiento de las personas que una vez que contraen una enfermedad
añaden a ese malestar el que los médicos no tienen formación suficiente para entenderla, el que la derivan, pues nosotros tenemos en el grupo personas que están muy delgadas, personas que están menos delgadas, personas altas, rubias, bajas, le achacan a lo que le falta. A algunas les dicen que es que tiene que alimentarse mejor, a otras les dicen que tiene que hacer ejercicio y a otras les dicen que tiene que engordar o a otras que tienen que adelgazar. O que a lo mejor tienes una afección psicológica o que has sufrido estrés, por ejemplo, como decía el compañero, todos hemos sufrido estrés, pero el COVID persistente desregula totalmente el sistema autónomo, por ejemplo. Y hay pruebas, por ejemplo, y ahí podemos tocar un tema muy interesante que es el de la sanidad privada, que está cubriendo cosas que la pública no cubre. Y entonces esto se puede convertir en un negocio para unos y en una ruina para la gran mayoría. Por ejemplo, mi mujer tiene diagnosticado un trastorno del sistema autoinmune, que es una de las coincidencias. Perdona que te interrumpa, Nacho. No, Bárbara, nos vamos a despedir de ti, porque vamos a intentar hablar con otra persona. Seguramente tú la conoces también, con Rebeca. Queríamos oír las impresiones de ambas y, bueno, al final el tiempo se nos echa encima. Así que, bueno, muchas gracias por habernos atendido, por el esfuerzo de contarnos tus vivencias. A vosotros por darnos voz. Gracias, Y Bárbara. ahora tendremos ocasión de que luego Nacho y Gregorio nos puedan dar más impresiones. Gracias a ti, Bárbara, también. Gracias, Bárbara. Lo dicho, muchas gracias y un fuerte abrazo, Bárbara. Igualmente. Perdona, Sí. Continúa, que Vale. estamos ahí en el impasse Bueno, de cortar la quería comunicación darle con Bárbara. un agradecimiento muy fuerte a Bárbara porque nosotros llevamos desde el 15 de mayo que nos constituimos como plataforma, la plataforma Movilización Persistente, que agrupa a pacientes y familiares de COVID persistente y de encefalomelitis miálgica. Desde el principio convocamos para esta fecha una manifestación, ya el 15 de mayo. Y hemos estado trabajando a paso de tortuga porque las personas que están implicándose apenas pueden tener un día a día normal, con lo cual uno de estos ejemplos es Bárbara. Por favor, os animo a todos a que veáis los carteles de la convocatoria porque son una obra de arte del diseño gráfico. Quien entienda eso lo sabrá apreciar, pero ella ha tardado meses en hacerlo porque iba de día en día haciendo un poquito lo que podía y ha hecho un gran esfuerzo para tenerlo ahí. Y yo sobre todo quería hacer hincapié en las 3 reivindicaciones que llevamos el 8 de octubre, que precisamente hablan un poco de las grandes carencias que se están dando aquí y vulneración de derechos. Lo que pedimos es una fuerte inversión en investigación por parte de los Estados. La propia Organización Mundial de la Salud ha calificado el COVID persistente como uno de los grandes eventos sanitarios a raíz de la pandemia mundial y ha pedido que los Estados hagan el mismo esfuerzo de unión de sinergias para dar cuanto antes con la solución del COVID persistente. Seguro que mucha gente en su casa no ha oído hablar de COVID persistente todavía. Seguro que muchas personas en su casa oyen hablar de esto y reconocerán lo que les está diciendo alguien y en su entorno no les creen porque no ha llegado la información. Y seguro que vais a seguir lamentablemente hablando cada vez más de esto porque es una verdad que se está ocultando como un elefante debajo de la alfombra y que no se va a poder ocultar por mucho más tiempo. Está habiendo grandes cantidades de despidos, de bajas laborales, de personas que no se pueden incorporar a su vida normal, de información que no nos llega, por desgracia, de personas que no pueden seguir adelante. Esto no se va a poder esconder más tiempo y por eso pedimos inversión masiva en investigación. Pedimos verdaderas unidades especializadas en España, que no las hay, solo en los telediarios, porque yo las telediarios las veo. Pero hablad con los pacientes, preguntarles a los médicos que están tratando a los pacientes y os dirán que no tienen medios ni para investigar ni unidades especializadas para atenderles. Y también pedimos que haya un verdadero reconocimiento de las incapacidades y de adaptación de los puestos laborales en los casos en los que la gente pueda trabajar, pero de una manera adaptada. Además, creo que los síntomas son variadísimos, ¿no? Y hay lo que habéis dicho antes, hay muchas secuelas que no se relacionan directamente con el COVID y a posteriori se está descubriendo que sí. El otro día una compañera me decía que se le estaba cayendo el pelo a mechones y hasta que han descubierto que era por el COVID, pues han tardado un montón, que tampoco sirve de mucho saber que es del COVID, porque si no hay tratamiento y no hay investigación para saber cómo afrontar esas secuelas, de poco sirve. Pero bueno, que sí que es verdad que hay mucha gente que probablemente esté sufriendo ahora enfermedades o secuelas que no ha tenido nunca y no sabe por qué.
Sí, en realidad hay líneas de investigación que son interesantes, que están abiertas, pero no tienen la financiación suficiente. Entonces esto es un llamamiento, precisamente por eso nos vamos a manifestar el día 8 y los que haga falta para que los poderes públicos doten de financiación. Porque sí que hay líneas, hay doctores muy buenos, muy punteros, que deberían estar asesorando ahora a la sanidad pública y sin embargo, como no hay medios en la sanidad pública, es la sanidad privada la única que está disfrutando del conocimiento de estos doctores. Entonces, por favor, hace falta un esfuerzo muy grande porque esto es un problema que te puede afectar a ti mañana, a cualquiera de los que nos esté oyendo, y a lo mejor alguien nos oye y lamentablemente dice, es que yo no he vuelto a estar después igual del COVID persistente. Tengo una fatiga mental, una niebla mental, un dolor de huesos, una incapacidad de moverme. Soy como un low battery man, como decía uno de los compañeros. Es una persona que se queda sin batería a mitad del día y no puede más. Y que además recuperar las fuerzas le cuesta el triple que a cualquier persona. Y un sobreesfuerzo puede llevarle a una situación como la que tiene Bárbara ahora mismo, que apenas puede salir de su casa. Nacho, creo que tenemos al teléfono a Rebeca. Hola, buenas tardes. Hola Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, iba a hacer una presentación de ti, pero yo creo que quien mejor se puede presentar eres tú misma, así que te paso la palabra y cuéntanos. De acuerdo, gracias. Bueno, pues yo tengo 38 años, soy psicóloga, trabajaba como formadora, ahora mismo estoy de baja. Me contagié también a principios de marzo de 2020. El 12 de marzo empiezan los síntomas y hasta el día de hoy no he vuelto a recuperar ni la salud ni la normalidad. Así que son ya pues 2 años y medio en los que he intentado absolutamente de todo. Yo era una persona súper activa, siempre he estudiado y trabajado a la vez, he sacado adelante a mi hijo, en fin, no había motivo ninguno para pensar que al coger el COVID pudiera cogerlo grave, que de hecho no fue así, porque yo lo pasé en casa. Sí que es cierto que tuve que acudir en 2 o 3 ocasiones al centro de salud por indicación de los médicos, porque empecé a tener dificultad respiratoria, pero en contra de lo que comentaban, pues mi dificultad respiratoria empezó unos días después del contagio. Y bueno, lo que no entendía nadie, ni los médicos ni yo, era que no desapareciera. Yo estuve, bueno, pues meses y meses, y todavía a día de hoy tengo algunos días con febrícula, disnea, continúo con síntomas, estabais comentando, ¿no?, de que afecta absolutamente a todos los sistema musculoesquelético, neurológico, digestivo, respiratorio. En fin, parece que es como algo malévolo que se va moviendo, y además de unos días, una época tienes unos síntomas, parece que se van otros y de repente vuelven. En fin, es bastante desconcertante y bueno, pues el problema viene, como comentaban mis compañeros, pues porque no ha habido absolutamente nada de investigación. Aquí no se ha invertido nada de investigación y sigue pasando. No hay ensayos clínicos. Sí que es cierto que en algunas comunidades autónomas se han creado unidades post-COVID, pero las unidades post-COVID no son unidades de COVID persistente, eso para empezar. Y luego, como es lógico, han tenido que atender primero a la gente que ha estado ingresada en la UCI, por ejemplo, o que han quedado con unas secuelas pues muy graves y muy limitantes, porque también hay que diferenciar entre secuelas y COVID persistente. No es lo mismo que el COVID y una neumonía bilateral haya generado un problema cardíaco o un problema pulmonar a una persona, que sí que es visible en las pruebas y que puede tener cierto tratamiento. No entra a valorar si es mejor o peor, ni mucho menos, simplemente cosas conocidas, ¿no? Pero es que esto era totalmente desconocido, entonces, pues además del sufrimiento nos hemos tenido que enfrentar al desconocimiento y a que no se nos daba crédito. Entonces, Rebeca, yo la impresión que me da, ¿no?, es que además de tener que padecer la enfermedad, padecéis la incomprensión.
Y es más, vosotros mismos, familiares y personas enfermas, os estáis dotando de información para poder conocer mejor lo que os está pasando, porque no se está investigando sobre el COVID persistente. Efectivamente. Ya. De hecho, es una situación que te lleva a darte cuenta de la realidad en la que vivimos, ¿no? Cuando una persona tiene salud, que al fin y al cabo es lo primerísimo que uno necesita, Sí. porque sin salud no puedes hacer nada, no puedes trabajar ni buscar un nuevo trabajo si te quedas sin él. Pero cuando tienes esta situación te das cuenta de que hay una carencia de inversión en ciencia y en investigación brutal, que lo poco que está saliendo en el extranjero, en países que van por delante de nosotros en ese aspecto. Y claro, si no hay investigación, los profesionales tampoco se pueden formar en ello. Es verdad que en algunos casos, pues bueno, podrían también ser un poco más cautos, ¿no? Antes de, por ejemplo, psicologizar el diagnóstico. Eso es algo que hemos vivido prácticamente todos los que hemos pasado o bien por el COVID persistente o bien por la encefalomielitis miálgica. Pero claro, es que si no hay medios, los profesionales no tienen tiempo ni para dar una atención digna ni para poderse formar, y sin investigación no hay manera de encontrar la causa del problema y tratamientos futuros, con lo cual es que es algo clave. Y ya no estamos hablando de una enfermedad como el COVID persistente, que es nueva. Estamos hablando de una enfermedad como la encefalomielitis miálgica, que en muchos casos también es posviral, en otros casos no está tan claro, y existe desde el año 69 reconocida por la OMS. Si esta investigación se hubiera dado tanto en nuestro país como fuera de nuestro país, esta situación actual no habría llegado a este punto, porque habríamos tenido respuestas antes de otros síndromes posvirales, y eso no ha existido. Entonces ahora mismo está saliendo a la luz una realidad que lleva escondida pues décadas y décadas, con gente que además empeora a medida que transcurre su vida y su esfuerzo, que ese es otro de los problemas. Nos mandan a trabajar enfermos. Si tú estás enfermo de algo y tienes que ir a trabajar, pero luego descansando te repones, pues bueno, no es algo agradable ni mucho menos, pero es que en este caso el esfuerzo hace que la enfermedad se agrave a un nivel severo que no te permite moverte de la cama y que te deja completamente dependiente. Tremendo. Entonces, es algo muy grave y que la gente no conoce y que nosotros queremos que se dé difusión. Por eso os agradecemos muchísimo esta oportunidad, porque es importante la colaboración de todo el mundo, de los medios de comunicación, de la sociedad para concienciarse y, por supuesto, de las autoridades, que tienen que invertir, por un lado, en la parte sanitaria y científica y, por otro lado, en los derechos sociales, porque al final muchísimos enfermos y enfermas de estas dos enfermedades acaban en una situación de abandono total de su entorno, de su familia incluso, porque como no hay marcadores, se creen que es algo que no existe, que no tienen nada, que es algo incluso de salud mental. Hablando... Y estamos... Ay, perdona, sí. Rebeca. No. Iba a decirte que hablando precisamente de inversión y un poco también por hacer llamamiento a, pues voy a haber personas que digan, pues mira, a mí como esto no me toca, pues ¿para qué voy a ir el día 8? Recuerdo una conversación el otro día con Nacho antes de venir aquí, y le decía sobre una compañera de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública que decía en uno de sus discursos que llegará el día en que tengamos que pedir un crédito para atender a nuestra salud. Y Nacho me decía, es que ese día ya está aquí, ya pasa que algunas personas de nosotros ya nos ha llegado efectivamente, claro, Belén, a todos los afectados de COVID persistente y encefalomielitis miálgica que solo encuentran respuesta en la sanidad privada. Perdona, No, al revés, sí, era un poco darte pie a eso, porque me parece el suficiente motivo como para decir, tenga o no, ya no es por solidaridad, aun por ti mismo, ¿no? Decir, tengo que estar ahí porque no puede permitirse que en un momento dado tenga que depender de un banco para curarme de una enfermedad. Ya que estamos en Radio Utopía y hablando de lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Vamos a ver lo que había antes de la pandemia. Era imposible que en un año se encontrara una vacuna para esta enfermedad, ¿os acordáis? Y se encontró.
y se salvaron millones de vidas. Se invirtió mucho dinero en investigación para desarrollar esa vacuna. Esa es la clave. Muy rápido. Esa es la clave. Y ese es el mensaje de esperanza que tenemos que dar, porque la ciencia realmente avala que esto es una realidad y la ciencia puede encontrar soluciones. Hay especialistas que han abierto líneas de investigación y por eso el 8 de octubre, la manifestación no es una manifestación de unas personas que están enfermas, es defender nuestro sistema público de salud, porque cualquiera mañana, y además estadísticamente es muy probable que toque a cualquiera en vuestra familia, porque el COVID sigue circulando, cualquiera se puede ver en esta situación. Entonces, si la OMS ya ha dicho que hay 17 millones de personas que están en esta situación y en España hay entre 2 y 3 millones de personas, ¿cómo es posible que el presidente del gobierno de España, por ejemplo, no haya pronunciado nunca la palabra COVID persistente? Que es lo primero que hace falta para que haya esa investigación. Entonces, en la línea de abrir ventanas de esperanza para la población que lo está sufriendo, que es tan importante, la ciencia puede dar una respuesta para ello. Solo necesitamos que todos le pidamos a los gobiernos que no escondan más esta realidad, que ya tienen información científica suficiente, que hablen con la OMS, de la que tanto nos han hablado durante esta pandemia, porque todavía hay muchas personas que se están quedando atrás. Dijeron que no nos íbamos a quedar atrás, que nadie se iba a quedar atrás, ¿verdad? Que íbamos a salir mejores de esta crisis. Esto se tiene que hacer efectivo con inversión masiva en investigación. Y lo primero es no esconder la realidad. Y os aseguro que hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que está pasando. Justamente lo que decías, Belén, ese momento les ha llegado porque no hay. Lo que yo me temo que ocurre es que, salvo que quien lo sufre, nadie lo sabe. Ahí estamos. Pero claro, efectivamente, porque, por ejemplo, los enfermos de encefalomielitis miálgica han sufrido por mucho tiempo porque eran una población relativamente pequeña, aunque en global representa mucho. Y entonces no se invertía lo suficiente. Pero es que ahora ellos se están sumando, se ha disparado la cifra de personas con encefalomielitis miálgica a raíz del COVID-19 y se han sumado los de COVID-19. Entonces ahora mismo estamos hablando de un problema social y una emergencia sanitaria tan importante como la que hubo en su momento para que diéramos con la vacuna. Solo hace falta reconocerlo, dejar de ocultarlo y poner toda la carne en el asador, todo el esfuerzo. Yo a Pedro Sánchez, que está enfermo, le deseo una pronta recuperación, que nos escuche, que seguramente escucha Radio Utopía, porque querrá formarse de los ciudadanos de proximidad, porque hay unas elecciones pronto y querrán presentarse a las elecciones. Intentaremos hacerle llegar luego el podcast, por si no ha tenido tiempo de escucharnos en directo. Intentaremos hacerle llegar el podcast para que nos escuche. Rebeca, soy Rafa Rivas. Yo te quería preguntar, tú ahora mismo no trabajas, ¿no? No puedes. Yo ahora mismo estoy de baja. Yo estuve trabajando 7 meses. Estuve primero de baja 2 meses, 1 mes más en ERTE, me incorporé e intenté teletrabajar durante 7 meses. El empeoramiento fue tan brutal que yo ya un día no podía parar de llorar y te pedí por favor a la doctora de cabecera que no podía más. O sea, yo no podía hacer absolutamente nada en casa. Era pelar una patata y ahogarme. Era intentar barrer 1 metro cuadrado y ahogarme. Dolores, febrícula, 1000 síntomas de verdad. O sea, es como de repente sentir que tienes un cuerpo de una persona de 80 años y además no de 80 años sana y saludable, como hay muchísima gente mayor, sino una persona con muchísimas afectaciones y enfermedades juntas. Entonces yo lo he intentado. A veces, claro, yo he tenido que aguantar, por ejemplo, en entrevistas con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que me hicieran preguntas del tipo que si a lo mejor me vendría bien que me viera un psiquiatra. Recuerdo que soy psicóloga. Cuidado, que ninguno estamos libres, por supuesto, de tener problemas de salud mental, pero bueno, pues te sorprende, ¿no? Cómo te pueden juzgar en cuestión de 2 minutos porque no hay una prueba médica que muestre algo concreto. Que en mi caso, por ejemplo, sí las hay, porque hay algunas analíticas por la privada, obtenidas por la privada. El recurso de la enfermedad mental está como un poco ya a veces hasta manido, ¿no? Porque se recurre muchas veces cuando no se encuentran explicaciones, físicas de ciertas cosas, se recurre a eso, a los problemas psiquiátricos, psicológicos, que al final tampoco mejor lo encuentran, porque no, pero luego aparte, o sea, yo como psicóloga sé perfectamente que una evaluación psicológica conlleva un tiempo y una rigurosidad. No es viable que de repente una persona que no tiene la formación, por más que sea licenciada en medicina, por mirarte a los ojos en 1 minuto, decida
que como no tiene un informe en el que exista un daño en X órgano, pues entonces tiene que ser una depresión lo que tú tienes. Y entonces te dicen que si tienes ideas de suicidio o que lo que tienes que hacer es animarte y hacer ejercicio, cosa que, por cierto, aprovecho para decir que está totalmente contraindicado en la encefalomielitis miálgica y en muchos casos de COVID persistente también, en otros no, en otros les va bien, pero es muy importante que se formen los profesionales de la salud y que se investigue, porque esto es una realidad que los especialistas que conocen la encefalomielitis miálgica ya conocen y se está haciendo empeorar a mucha gente con esta indicación para todo el mundo igual. Hay que evaluar cada caso de manera personalizada porque es una enfermedad multisistémica que a cada persona le afecta de una manera distinta. Entonces, pues quizá, bueno... perdona, Rebeca, yo me atrevo a interrumpirte nada más. Sí, no, es que te tenemos que dejar... sí, tenemos que finalizar sí, la bueno, llamada. Solo dos cosas. A despedir a Rebeca. Eso, vale. Rebeca. Bueno, ahora te decimos adiós, Rebeca. Solo una cosa. Una persona que cree que tiene COVID persistente, ¿qué tiene que hacer para contactar con vosotros? Vale. Pregunta rápida. Mirad, yo os recomiendo para pregunta rápida y respuesta rápida que nos busquen por internet, que acabamos de hacer muy recientemente una página web, gracias a nuestra maravillosa compañera Marcela, que es movilizacionpersistente.org. Perfecto. En esa web van a ver nuestro correo, todas nuestras redes sociales, los grupos que tenemos y, por supuesto, por favor, que la gente venga el 8 de octubre a Barcelona, a Sevilla y a Madrid. Sabemos que la gente enferma, muchos de ellos no van a poder estar. Yo no sé cómo estaré ese día, pero tengo que estar allí por todos los compañeros que sé que no van a poder estar y ya lo saben de antemano por su situación. Pero apelo, por favor, a las familias y a amigos y entorno de todo el mundo que tenga alguna de estas dos enfermedades o las dos, y al resto de la sociedad, que tengan mucho cuidado también. Yo ampliaría esa solicitud, yo la ampliaría, Rebeca, porque no es solo familias o allegados de quien lo padece, porque hoy te ha tocado a ti, mañana nos puede tocar a cualquiera. Cualquier defensor de la sanidad pública, cualquier defensor de los derechos. Así es. Quería apuntar también, hemos creado un mundo en el que cada uno vamos al nuestro dando voces, cada uno en una esquina. Hay que volver otra vez al concepto de solidaridad. Y entonces, hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. No significa que porque me toca a mí tengo que ir yo. Tengo que ir también por ti. Así que el día 8 de marzo, en la plaza de Callao... 8 de octubre, perdón. 8 de... Hoy también estoy yo con el Sí, COVID. porque estamos... 8 de octubre. 8 de octubre, a las 12 de la mañana en la plaza de Callao. Esperamos, en fin, no sé, una asistencia masiva. Y como digo, hoy por ti, mañana por mí. Y como nos están escuchando, nos van a escuchar muchos afectados porque están por ahí. En la plaza de Sant Jaume también en Barcelona y en la plaza de las Setas en Sevilla también. Todos a las 12. Pues sentimos a las 12, todos de 12 a 2 a la misma hora. Sentimos un montón teneros que dejar, pero esto tiene el tiempo limitado. Nos quedaríamos aquí una hora más hablando con vosotros. Hay mucho que daros las gracias. Porque es muy ilustrativo todo lo que contáis. Volveremos cuando queráis. Me perdonáis solo 10 segundos, de verdad, no tardo más. Solo Adelante. quiero daros las gracias y, por favor, mandarles a todos mis compañeros y compañeras que no se rindan, por favor, que esto va a funcionar y que van a investigar y van a conseguir dar con algo, porque a día de hoy ya ha habido muchos suicidios por la encefalomielitis miálgica y no vamos a permitir que esto siga sucediendo. Por favor, mucha fuerza a todos mis compañeros y compañeras. Y que se despierte la sociedad. Un fuerte abrazo, Rebeca. Muchas gracias, Rebeca. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.